Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 9:35. Y hoy tengo un mensaje que se llama Los mensajeros del Rey. Vamos a ver que Jesús envía a sus apóstoles, Jesús envía a sus mensajeros. En lo que lo buscan, hermanos, Caminando con Poder, vamos a estar de aquí ya unas varias semanas. No estamos tocando, son pasajes largos, entonces yo le recomiendo, hermano, que en su tiempo de devoción en la semana pueda cubrir esos versículos en su tiempo. Y si tiene dudas, hable conmigo, con Rubén o con Manuel para que podamos adentrar, si usted quiere adentrar en esos versículos. Lo hicieron con el propósito de poder avanzar y vamos a ver qué vamos a predicar en septiembre. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Quién conoce a Henry Ford? Henry Ford es pues el quien hizo los carros Ford, obviamente. En Detroit, él compró una póliza de seguros hace años, ¿verdad? Y pues bueno, le tiraron un periodicazo. La historia fue leída, pues antes no había Facebook, antes no había Twitter, periódico. Si querías enterarte de algo, periódico. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya Facebook, Twitter, las noticias directas a tu teléfono. Bueno, esa historia fue leída por uno de sus amigos de Henry Ford, que estaba en el negocio de pólizas y seguros. Y bueno, el amigo fue y le dijo a Ford: oye, ¿es cierto que tú compraste una póliza de seguros de tantos millones de dólares? Y dijo: pues claro que sí, yo la compré. Y le preguntó al amigo: oye, ¿y por qué no me la compraste a mí? Si yo soy tu amigo, yo tengo muchos años de experiencia vendiendo pólizas de seguros. Y la respuesta de Ford fue: pues nunca me preguntaste. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ¿cuántos de nuestros amigos o familiares pueden decir: nunca me preguntaste en cuánto compartiéramos a Cristo? ¿Cuánto de sus amigos o familiares, hermano, te pueden decir: nunca me preguntaste por compartir de Cristo? Wow. Se dice, hermano, que muchos cristianos son como el río Ártico, porque son congelados en la boca, especialmente en evangelizar. Lo más difícil parece abrir la boca para dar a conocer la primera palabra. Ay, ay, ay. Eso a mí me llegó al corazón, que cuando estaba estudiando fui a la carnicería a comprar la carne y me preguntaron: oye, tú vas a una iglesia, ¿no? Y dije: Dios mío, a prueba. Ay, ay, ay. Pues gracias a Dios que compartí el evangelio, ya tengo ahí unos discípulos que tengo que evangelizar. Y pues bueno, ahora que regrese de México, tengo tarea de discipulado. El Señor, ¿cómo dice? Practica lo que vas a predicar. Ándele. Hermano, los invito a abrir su Biblia en Mateo 9, del 35 al 38. Y en esta mañana, hermano, esto nos va a enseñar la Biblia. El Señor Jesucristo nos va a enseñar lo que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. Hasta ahí la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar la urgencia de compartir el evangelio con aquellos que están sin pastor. Nos va a enseñar que aquellos que están dispersos y desamparados debemos de tener una compasión, un motivo. Nos va a enseñar también que hay mucha gente que va a perdición, pero también nos va a enseñar que debemos de rogar al Señor. Amén. La fama, hermano, de Jesucristo, como hemos venido estudiando, Sermón del Monte, bajando, haciendo milagros, caminando con poder.
La fama de mi Señor Jesucristo ya se había dispersado en toda Galilea. El ministerio es en Galilea. Nosotros como bautistas entendemos que Cristo establece la iglesia en su ministerio. Entonces toda la fama, toda enfermedad curada, todo demonio ya habían alcanzado toda la región. Hemos estudiado que él fue a Capernaum, fue al otro lado del río, pero note en Mateo 9:26, dice así: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Noten el versículo 31 del 9:31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mateo, hermano, nos está diciendo que la fama de mi Señor Jesucristo ya había impactado toda esa región. Ya era algo famoso, ya era algo inevitable. Gente había escuchado de sus milagros, gente había escuchado que era de gracia, que quería sanar. Y noten el versículo 9:33. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se había visto cosa semejante. Hermano, es que el ministerio de mi Señor Jesucristo, yo me lo imagino y digo, wow, qué bendición para aquellos que lo vieron. Ese poder instantáneo, Dios encarnado, caminando, sanando, enseñando. Pero esto fue una evidencia de su deidad. Y aún los judíos, los fariseos, noten el versículo 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los judíos, la gente religiosa, estaban rechazando a Cristo y aún más lo odiaban. Ellos pensaban que su poder era del diablo. Wow, gente perversa. Y esto me lleva, hermano, al punto número 1. Mi Señor Jesucristo está caminando. Noten el versículo 35-36, la compasión de Cristo. Note, recorría las ciudades. Yo me puse a leer, a estudiar alrededor de 200 ciudades en la región de Galilea. Alrededor de 3 millones de personas vivían en Galilea, en los pueblitos, en las aldeas. Nada más para que usted entienda y contextualice. La pura ciudad de Los Ángeles tiene 4 millones en la actualidad. Entonces imagínense, 3 millones. ¿Cómo fue el impacto de mi Señor Jesucristo? ¿Cómo fue impactando y se divulgó? Pero noten el versículo 35. ¿Cuál era la ocupación de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Qué hacía? Bueno, Mateo nos está diciendo que él recorría todas las poblaciones donde había una persona ahí, iba a administrar sus necesidades. Él incluso nada más se bajó de la barca, vio al endemoniado, los endemoniados los echó a los puercos, se estamparon en el mar y de ahí se fue a otra locación. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, recorría. La segunda actividad que nos regala Mateo es que enseñaba. Eso tenía que ver donde se congregaba la gente, especialmente los sábados en las sinagogas. Mi Señor Jesucristo, su misión era enseñar. Cuando vemos en el Sermón del Monte que decía: yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Les enseñaba, les enseñó los mandamientos, les enseñó lo práctico, les enseñó expositivamente. No nada más agarraba un versículo, él agarraba versículos del Antiguo Testamento y los exponía. Y eso es nuestro llamado hoy en día aquí, hermano. Nosotros enseñamos expositivamente. La iglesia está enseñada para a otros, a los hermanos. Noten el versículo ahí mismo, la otra ocupación: predicaba. Literalmente, hermano, es proclamar la buena noticia que se ha acercado en la persona del Rey. Cuando usted está allá afuera, hermano, usted puede predicar. No es necesario que usted aquí predique en el púlpito. Su responsabilidad es predicar las buenas noticias. En cuarto lugar, hermano, él sanaba. Note, sanaba toda enfermedad, dolencia del pueblo, porque por él había venido la gracia para salvación y la sanidad. Entonces Mateo nos está diciendo, noten, nuestro Señor Jesucristo recorría, enseñaba, predicaba, sanaba. Wow.
Mateo nos está diciendo cuál era la ocupación de mi Señor Jesucristo. Y noten el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Mateo dice esto? Bueno, porque Mateo, hermano, los escribas y fariseos eran los pastores de la nación, eran los líderes religiosos, eran los que estaban encargados de guiar a la nación. Pero como estos eran religiosos, eran falsos, estaban guiándolos de una mala manera. Que Jesucristo vio a estas ovejas desamparadas y dispersas. Es un estado. Entonces, la angustia de esta gente, hermano, estaban hostigadas, estaban oprimidas por estos líderes, los cargaban con rituales, con legalismos, con día de reposo, con festividades, con ayunos, con diezmos, que hace esto, hace el otro, un legalismo completamente. Entonces, el pueblo, hermano, estaba frustrado, por eso es de que Dios se despoja. ¿Y quién es el buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Él se despoja del cielo. Note en el versículo, tuvo compasión. Es una imagen dramática, hermano, como Cristo ve a la multitud desamparada y dispersa. Tuvo compasión, hermano. Mateo aquí la está ocupando. Literalmente esto significa movido en las entrañas. Movido en las entrañas. Le dolió hasta lo más profundo. Le dolió el corazón. ¿A cuántos de ustedes les ha dolido el corazón? Así que cuando, o una carga, ¿no? Inquietud. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Mateo, está diciendo que tuvo compasión. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene intimidad. Y Él lo lleva ante la tanta necesidad espiritual. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen gente desamparada, hermano. Gente moribunda. Pero su amor de Cristo, hermano, fue tanto el amor que dijo, bueno, esto me duele, pero sin embargo las voy a guiar. Y gracias a Dios, hermano, que Jesucristo viene, ¿verdad? Y se encarna para guiar a pueblo. Pero, hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu sentimiento cuando vemos una escena como esta? ¿Sí? Esta pregunta, hermano, nos debería de guardarla en el corazón. ¿Sí? Hay millones de gente allá afuera que no están listas para morir, que son idólatras, que no tienen guía, que no conocen el camino al cielo. Te pregunto, ¿tienes una amorosa preocupación por sus almas? ¿Tú como miembro has invitado a alguien a la iglesia? Porque si no lo has invitado, entonces tú estás en un club social donde nada más es para ti, nada más vienes y no invitas. Debes de invitar, debes de decir, bueno, soy miembro de FMBC, veo mucha gente descarriada, veo mucha gente allá. ¿Por qué no la invito a la iglesia? ¿Por qué no le comparto de Cristo? ¿Por qué no me encargo de una alma, de guiarla? Como a mí me alcanzó Dios usando por una persona, ¿por qué yo no soy así? Bueno, eso es una pregunta que usted se tiene que examinar. Si está en una iglesia, usted tiene que examinarse si está como socialmente aquí nada más o está como miembro preocupado por un alma. ¿Y sabe qué? Caemos cortos. Hasta incluso yo caigo corto. Pero que la gracia que nos ayude. Por eso note en el versículo 38, rogad. Hermano, ruéguele al Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame. Pero hermano, yo le pregunto, ¿usted desea ver esa miseria aliviada de otras personas? Esas preguntas, hermanos, son muy serias que las debe de guardar en su corazón hoy, porque hoy vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de Dios es más antagónico. La gente ya a veces hasta se enoja de escuchar la palabra de Dios. Se dice
Bueno, usted está viendo el movimiento homosexual. Ellos se sienten discriminalizados. Pero las estadísticas, ¿sabe cuál es el número uno? El grupo número uno discriminado, el cristiano. No son ellos, es el cristiano. Porque el cristiano, hermano, lo van a desechar. Y vamos a ver más adelante cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. Te van a desechar, te van a correr. Y eso está bíblico hasta que Él regrese con poder. Amén. Así que quédese con esas preguntas en su corazón. ¿Estoy invitando a alguien? ¿Estoy viendo la necesidad espiritual allá afuera? Hermano, que no le dé miedo. Por ahí, como dicen, aviéntense. Que su boca no esté congelada. Comparta las buenas noticias. Uno nunca sabe. La gente, hermano, el Espíritu Santo, cuando usted habla la palabra de Dios, Dios en su poder se encarga de penetrar en sus corazones. Amén. Así es que yo lo motivo de que predique, comparta las buenas noticias como mi Señor Jesucristo está diciendo aquí, enseñando, predicando, sanando. Es decir, no estoy en un club social, no soy en un club social. Tengo que predicar la palabra, tengo que invitar a alguien más. Pero hermano, esta es la tarea de la iglesia, enseñar la palabra y predicar. Este sigue siendo el ministerio principal de la iglesia de Dios. Nuestro primer llamado es enseñar a los hombres a la verdad de la palabra de Dios y llevarlos al conocimiento de mi Señor Jesucristo. Escuela dominical, hermano, la predicación, predicamos expositivamente, enseñar, porque debemos de enseñar la palabra, debemos de demostrar el conocimiento de mi Señor Jesucristo por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, como lo hizo mi Señor Jesucristo. Él les enseñaba a los discípulos. Fíjese qué interesante es de que mi Señor Jesucristo está haciendo todos los milagros. Están los discípulos alrededor, ellos están observando, están viendo. Ahora los va a llamar. Ellos ya están viendo el poder, les está enseñando. Noten el versículo 38. Dice aquí, la mies y los obreros. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo, hermano, ve el campo, ¿verdad? Ve que hay mucho potencial, pero también observa que los obreros son pocos, que pocos están involucrados en su labor. Pero el Señor les dice a sus discípulos, pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque esto no depende de ti. Tienes que rogar ¿a quién? Al Padre. Aquí Mateo está utilizando rogar, que es la idea de un anhelo intenso. Usted, hermano, si tiene familia en Sonora, en Tijuana, en Toluca, en donde quiera, y le comparte el evangelio, usted ruéguele a Dios para que mande un obrero a compartir el evangelio. Tiene que anhelar intensamente de decir, Señor, manda a alguien en Toluca, manda a alguien allá, mándale un obrero para que lo edifique, para que le pueda guiar a nuestro Salvador. Pero el Padre, hermano, Dios, a quien se debe adorar, Él es el dueño del campo. Vamos a Juan 15:1. Juan 15:1. Vamos ahí más adelante al Evangelio de Juan. Juan 15:1, nuestro Señor Jesucristo, aún con sus palabras, Juan 15:1 dice así. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, o sea que Cristo, y mi Padre es el labrador. El Padre, hermano, es el labrador, es el dueño de todo el campo. Es un consuelo, hermano, saber que Dios interviene en la organización de los recursos para llevar a cabo su labor. Más adelante vemos en la narrativa de Hechos cómo las iglesias se fundaban, cómo Pablo predicaba, personas se convertían a Cristo, el evangelio avanzaba en las tinieblas del paganismo. ¿Pero por qué?
por el poder de Dios, porque el poder de Dios, hermano, debe de llevar la obra. Yo no son por mis propios méritos, yo soy un simple vaso que Dios me da el don de predicar la palabra de Dios, pero yo puedo tener una persuasión, una elocuencia, pero no puedo, ¿cómo se llama? Mi poder mío no va a transformar los corazones. Es la palabra de Dios. Por eso es de que enseñamos expositivamente, agarrando un texto como el de hoy, agarrando la extracción del significado y que la palabra de Dios impacte a tu vida. Y hoy en día, hermano, hay púlpitos vacíos de la palabra de Dios. Hay anécdotas, hay chistes, hay motivación, las iglesias llenas. Bueno, pues a eso le gusta la carne. ¿A quién no le va a gustar? ¿Quiere ser rico? ¿Quiere ser motivador? Amén, ¿no? A la carne le gusta, pero sin embargo, cuando eres fiel al texto, hermano, damos la palabra como es. Pero eso es simplemente de Dios, hermano. Ahora, es cierto, hermano, que algunos son llamados a la misión evangelizadora. Y bueno, nosotros pertenecemos a la ABA. Y la ABA tiene muchas misiones. Y nosotros damos ofrendas a las misiones. Pero esto no significa, no, pues ya tenemos al hermano Villamarín, al hermano Elizondo, ya estamos haciendo misiones. Yo ya no voy a compartir el evangelio. Yo no soy evangelizador. Yo no soy misionero, no, hermano. Usted tiene responsabilidad de predicar a Cristo a la gente que le rodean. ¿Sí? Entonces, no nos debe dar miedo. Yo sé, a veces cuando voy a una casa cristiana, pues bueno, una entra en confianza porque sabes que en Cristo está el amor de Cristo. Pero cuando va a una casa que no es cristiana, híjoles, oraré, no oraré, se ofenderán o no. Y bueno, a veces la esposa es muy sabia, ¿verdad? Y dice, no, tienes que orar para que ellos vean, para que ellos observen cómo tú te manejas. Amén. Wow, qué gran verdad. El cristiano, hermano, debe de vivir la palabra de Dios. Tu vecino debe de ver que tú eres cristiano, que no eres crispino. No, perdón, cristiano. Que eres cristiano, hermano. Amén. Entonces, hermano, platicando con los pastores, como ya estoy aquí con los pastores y ellos me regañan, me dicen, porque también me regañan, hermano. Bueno, platicando con los pastores me dicen, Christopher, no hemos evangelizado por años, no hemos hecho eso. Bueno, pues hay que rogar al Señor para que podamos, para que mande obreros. Pero wow, hermano, es el trabajo de un predicador, de un pastor. Yo veo a hermano Eric que tiene juntas con la comunidad, tiene juntas allá, tiene que enseñar, hermano Rubén también, así, y digo, wow, el tiempo se va rápido, necesitamos ayuda, necesitamos obreros. Pero estaba meditando que el lado hispano tenemos muchos obreros. Mire, está el pastor, estoy yo, está Manuel, hermano Mezquita, ahí de repente lo tenemos que invitar más seguido. Romeo va a ir al seminario. Wow, tenemos prospectos que edifiquen la iglesia. Creo que le ganamos al hermano Eric, hermano. Tenemos un equipazo. Pero sin embargo, dice, no, Christopher, ya quiero que trabajes en el lado inglés, ya te quiero poner en inglés, ya quiero que le ayudes a Eric. Ay, Dios mío, le dije, pues poco a poco, tranquilo. Como dicen por ahí, tranquilino, pino, cocolino, tranquilo. Pero hermano, usted y yo, hermano, podemos quedar cortos, pero la misericordia de Dios es aún más grande. Amén. Usted, hermano, tiene que ser un evangelista, tiene que siempre estar listo para que predique la palabra. Y sabe que, hermano, usted y yo debemos de orar por los pastores, debemos de orar por la iglesia local, por un ministro, que lo cuide Dios, que se santifique, que no se le vaya a subir. No, hermano, usted debe de orar por su pastor, porque estos escribas y fariseos eran tremendos.
Y hoy en día hay falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, donde guían a la gente a perdición. La semana pasada estaba hablando con un hermano que va a una iglesia y me dijo: hermano, me siento con un peso, me siento con un yugo. Le dije: es que estás tratando de vivir el evangelio bajo la ley. Vente a la gracia, ven, te invito. Sí, hermano, voy a hacer planes. Estoy orando por su vida, por las visitas, hermano, tienen que orar. Amén. Así, hermano, que esto me lleva a mi tercer punto, el llamado. Noten el versículo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, hermano, el llamado. Jesús hace la primera ordenación que tuvo la iglesia de Cristo. Muchos de los pastores aquí se recuerdan: oiga, hermano, ¿cuándo fue ordenado pastor? No, y se recuerda, ¿no? Pues en el 97, ¿no? En el 2001. Wow, qué bendición, hermano, para los 12 apóstoles, que Cristo los escoge personalmente. Cristo los llama y Él los va a enviar, les va a encargar. Noten el versículo 1, les dio autoridad. Cristo, hermano, tenía autoridad sobre la naturaleza, tenía autoridad sobre la muerte, tenía autoridad sobre las huestes celestiales. Bueno, pues Cristo les va a dar autoridad solamente a estos 12 apóstoles. El Señor, hermano, les da ese mismo cargo para que vayan y lo practiquen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense, hermano Rubén, predicar, enseñar y tener el poder. ¡Wow! ¡Qué gran ministerio de los apóstoles! Pero son enviados por el mismo Rey, por mismo Dios. Y tenían una misión, hermano. Cristo los envió con una misión. Cristo los envió con una misión. Mire, la palabra, hay una cierta confusión. La palabra apostelo quiere decir enviar una comisión. En el mundo griego antiguo se utilizaba apostoleo para referirse a los representantes personales del rey, los embajadores que funcionan bajo la autoridad del rey. Entonces Cristo necesita ayuda. Él no puede hacer todo. Él envía a los apóstoles como embajadores del rey, les da la misma autoridad de Cristo. Entonces era una demostración, el poder, hermano, para anunciar la llegada del Mesías y autenticarlo a él y a sus apóstoles que predicaban el evangelio. Estos 2 apóstoles, hermanos, son los únicos apóstoles. Ya no hay nada más. Ya, pues bueno, sabemos que Judas fue reemplazado por Matías. ¿Estoy correcto? Bueno, si me equivoqué. Pero, hermano, no hay más apóstoles. Lastimosamente hoy vemos falsos apóstoles, falsos maestros, y argumentan: no, el apóstol de Jesucristo, que no sé qué, es enviado. Bueno, la Biblia me enseña que solamente a 2 envió. ¿A ti cuándo te envió? A ver, enséñame tu nombre. Qué irreverencia, hermano. Pero los apóstoles pusieron el cimiento de la iglesia. Entonces, nosotros, aun cuando somos llamados a representar al rey, yo no me puedo llamar apóstol. No. ¿Por qué, hermano? Porque hay requisitos para ser apóstol. El primero de ellos es: debía de haber a Cristo resucitado. El segundo es haberle conocido personalmente. El otro era: debía ser escogido por el Señor. Amén. Ya no hay más apóstoles, hermano. Que no lo engañen. Que no lo engañen. Ahí está escrito aquí.
ya no hay más apóstoles. Pueden argumentar, ay, es que soy un enviado. No, eres un siervo. Somos siervo, hermano. Bueno, yo por eso nada más me pongo hermano Christopher, porque ya el día que me ordenen, bueno, pues ya, si es la voluntad de Dios, pues ya me pondré pastor. Pero bueno, nosotros como misioneros bautistas es muy importante que como Cristo le dio la autoridad a los apóstoles tienen la autoridad a las iglesias. Y las iglesias, hermano, tienen la autoridad de bautizar, tienen la autoridad de ordenación. Imagínense, hermano, Cristo ordenando a esos 2 apóstoles. ¡Wow! ¡Qué bendición! La verdad, yo me lo puedo imaginar, pero estos 12 hombres piadosos les dio autoridad, poder. Cuando ordenan aquí a alguien, bueno, vienen, les hacen preguntas, otros pastores, la iglesia confirma y se manda a trabajar para el campo, ya sea misionero, ya sea aquí en la iglesia local, también los diáconos son ordenados. Qué bonito es ser bíblico. Entonces, los que vienen a la escuela dominical hemos estudiado eso, pero qué bonito es el orden, ¿no, hermano? Qué bonito es el orden, lo vemos en la Biblia. No nada más de que, yo tengo el llamado, soy pastor, me autonombro y vámonos y hago mi iglesia y wow, que no, Dios es un Dios de orden. Y esto me lleva a mi último punto, la comisión. ¿Qué los manda a hacer nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues Él les dio autoridad, fuera, sanación, todo, hermano, con el propósito de que vieran las credenciales de mi Señor Jesucristo. Jesús, hermano, mucha gente dudaba de Él, pero la razón por la que Cristo hizo milagros era para mostrar sus credenciales. Nunca se había visto esto. Nunca se había visto esto, dice Mateo. Dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Por qué? Bueno, Cristo les da sus credenciales, prácticamente los manda de 2 en 2. Algunos argumentan que los envió de 2 en 2 por si alguno estaba desmotivado, el otro hermano lo motivara. Y así es el cristianismo, hermano. Si usted quiere vivir, ser un cristiano aislado, wow, cuidado, peligro. Porque cuando caiga, ¿quién lo va a restaurar? ¿Quién lo va a ayudar? Por eso es muy importante el compañerismo. Cuando estaba predicando con un hermano, me dice, es que yo no conecto en mi iglesia, yo no pertenezco ahí, yo nada más quiero llegar y salirme. Le dije, no, cuidado, eso es peligroso, tienes que tener una guía, tienes que tener otro compañero al lado para hablar. Pero Jesucristo, hermano, los envía de 2 en 2. Muchos argumentan que por esa razón, porque, hermano, a veces cuando yo estoy desmotivado o me llega la desmotivación, tengo a mi esposa y ella me motiva. Wow. Hoy estábamos haciendo Génesis, una ayuda ¿qué? Adecuada, una ayuda idónea. Entonces los apóstoles, aunque sabemos que no tenían esposas, que ellos iban a la misión, pero los llevaban de 2 en 2. Pero ¿por qué, hermano, le está diciendo Jesucristo que por camino de gentiles no vayas, ni en ciudades samaritanos entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel? Bueno, esta comisión, hermano, fue breve. Jesucristo venía por aquellas ovejas que estaban perdidas, la casa de Israel. La salvación viene del judío, hermano. Entonces Cristo viene por el pueblo judío. Estamos viendo aquí. Pero después leemos ya más adelante en la gran comisión que dice, id por todo el mundo. Ya no vayas, o sea, ir ya por todo el mundo, pero aquí esta instrucción solamente es específica. Noten el versículo 6, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Es triste decirlo, pero la nación rechazó tanto a Cristo como a los embajadores, y el reino les fue quitado. Si un pueblo, note, si un pueblo rechazaba sus palabras, debían advertirles y salir, sacudir el polvo en acción de juicio. Noten el versículo 7, predica, ¿sí? Sanad, limpia leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da de gracia. Todo, hermano, los apóstoles prácticamente fue una copia del ministerio. Sanad, limpiad, resucitad, echar fuera, porque has recibido de gracia. Dice aquí en el versículo 9, no os proveas de oro, ni de plata, ni de alforja para el camino, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. ¿Sí? Prácticamente aquí Cristo está diciendo, ¿sabes qué? No hagas maletas. Esto ya me urge, vete. No te pongas dinero ni cinto. Esto me urge, ve. Pero dice que si la casa fuera digna, vuestra paz vendré sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volveré con vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el pueblo de vuestros pies. Si no eres bien recibido, vete, no pierdas el tiempo ahí. No le avientes perlas a los cerdos. Vete, sal, departa. ¿Cómo se dice en inglés? Depart. Vuela. Pero hermano, ¿qué es eso para nosotros? Bueno, la comisión del Señor vemos que ahí era temporalmente para Israel, para las ovejas perdidas que estaban desamparadas, estaban dispersas, no tenían guía por la religiosidad. Pero nosotros, hermano, nos incluye a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces vemos que en Hechos 20:24 ya se había predicado el evangelio de la gracia. Entonces nuestro mensaje, hermano, es que Cristo murió por nuestros pecados, el Rey vino, sufrió, murió y resucitó, y ahora ofrece salvación a todo el que cree. Usted tiene que saber, hermano, cómo, no sé, compartir el evangelio a veces es difícil, no sé. A veces no sé si uno tiene que empezar por Génesis o uno tiene que empezar por Jesucristo, pero creo que lo más importante, hermano, es decir que Jesús vino y Él va a pagar por tus pecados, que solamente es el único camino al cielo, solamente Él. Entonces me recuerdo que estábamos en la casa de Carlos estudiando y tu vecino, hermano, le dio cáncer, pero él se curó. Wow. Ni aún lo conocemos, pero aún, hermano, rogándole al Señor, pidiendo en oración a gente que a lo mejor no conocemos, pero Dios es fiel, Dios escucha al justo. Amén. Entonces, hermano, usted y yo deben de estar listos para testificar las buenas nuevas de Dios hacia aquellos que están perdidos. Que un familiar no le diga, oye, pues, ¿por qué no me dijiste que era cristiano? Yo ya voy a la iglesia de allá. Le hubiera dicho antes, ¿por qué no le pregunté? Wow, qué tremendo. Entonces, pero también su testimonio, hermano, va a dar su testimonio también va a decir, bueno, esa persona se dirige así, mi vecino es así y así, representa a Cristo. Entonces, hermano, no está en un club social, hermano, tiene que compartir el evangelio. No está en un club social, está en una iglesia donde las almas allá afuera están entre el cielo y el infierno. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día que tú nos das. Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Padre, de predicar el evangelio a aquella gente que está perdida, Señor. Y si hay alguien, Padre mío, que aquí está desamparada, está dispersa, Padre mío, el altar está abierto, que venga aquí a tus pies, a tu señorío. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor,
Te rogamos que mandes obreros, te rogamos que nos abras puertas de poder evangelizar aquí en FMBC. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar la comunidad por medio de tu palabra, por medio de la predicación expositiva fielmente. Y Padre, te pido por aquí cada uno de mis hermanos, Señor, que seamos sal y luz allá afuera ante tantas almas, tanta confusión que hay, para poder compartir tus buenas noticias, Señor. Te doy las gracias, Padre, por todo lo que tú provees para nosotros. Te pedimos por esta nación. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, y anhelamos, Padre, tu regreso. Anhelamos, Padre, tu regreso para que reines eternamente. En el nombre de Jesús, amén.